Sigamos avanzando entonces con mediamorfosis. Esta es la definición que nos da el autor, ¿sí? Textual, lo que van a encontrar en el libro, y la definición básicamente nos dice que mediamorfosis, que es un gran, digamos, es una palabra acuñada por él, y por ahí a muchos les suena porque en Argentina, que bueno, después es un evento que recorre Iberoamérica, hay una convención anual que se llama Mediamorfosis, así que todos los que están de alguna manera vinculados a la problemática de los nuevos medios y desde la tarea periodística seguramente alguna vez tomaron contacto con información de este evento. Bueno, entonces mediamorfosis para Fiedler es la transformación de los medios masivos de comunicación que ocurre por la interacción de distintas variables, ¿no? Una tiene que ver con, obviamente, las innovaciones tecnológicas, pero no solamente las innovaciones tecnológicas. Después hay necesidades percibidas por parte de la población, ¿sí? Que van a ser los futuros usuarios o clientes, porque acá tampoco tenemos que quitar de lado la parte comercial, ¿sí? Que es de donde se obtiene la información para los adelantos tecnológicos. Entonces tenemos una pata social, que son las necesidades de las personas, un aspecto político, ¿sí? Y de competencia en el mercado, y por el otro lado las innovaciones sociales y tecnológicas. Como cuando se cortó en la etapa anterior, lo que les estaba mencionando era que él registra que hay un periodo de la regla de los 30 años, hay un periodo de 30 años que él ve que se cumple en distintos adelantos que va analizando, por ejemplo la radio, ¿no? Bueno, arranca con el teléfono, la radio, la televisión, desde las primeras experimentaciones hasta la consolidación como una tecnología socialmente aceptada y viable, digamos, desde toda la instancia, principalmente la comercial. Él ve que hay un promedio de 30 años. Obviamente, como les mencioné, la obra original en inglés se publica en el 96. Lo que vimos del 2000 para acá es como este periodo se acorta abruptamente, ¿sí? Lo que va a su vez a redundar en que este concepto tenga más vigencia que nunca, ¿sí? Porque estos cambios cada vez se van dando en menor cantidad de tiempo con un impacto mucho mayor. Entonces, acá encontramos una caracterización que se aproxima a la media ecology, ¿no? Porque nos dice que no es conveniente separar cada forma, cada dispositivo por separado, ¿no? Porque la mediamorfosis nos lleva a ver todas las formas como integrantes de un sistema interdependiente, ¿no? Un concepto muy cercano a la teoría McLuhiana. Perdón, pero sigo admitiendo gente, ¿eh? Textual de Fiedler, ¿no? Con el tiempo, cada forma de comunicación ha evolucionado desde sus orígenes como una extensión reconocible de una forma anterior. Estos que hablábamos de que la forma anterior nunca desaparece, aparece una nueva superadora, pero que después van convergiendo en el uso. Hasta adoptar una forma distinta, ¿sí? El continuo de transformaciones y adaptaciones es en realidad un proceso complejo, comparable en muchos sentidos a la evolución de las especies, algo que ya mencionamos también. Las formas exitosas de los nuevos medios, al igual que las nuevas especies, no emergen espontáneamente de la nada, ¿sí? Todas requieren un vínculo con el pasado. Si hiciéramos un análisis de cada uno de los soportes con los que actualmente convivimos, nos vamos a dar cuenta que existe la posibilidad de datarlo en un dispositivo anterior, ¿no? De hacer un seguimiento secuencial de cómo fue evolucionando hasta llegar a la forma que tiene actualmente. Los nuevos medios entonces surgen por esta metamorfosis, ¿no? Por este cambio gradual que se va dando de los antiguos a los nuevos, que no desaparecen, evolucionan y se adaptan. Esta es una idea que espero les quede porque ya la reiteramos
varias veces. ¿Qué significa esto en los hechos? Bueno, que la palabra oral y escrita, que es la palabra oral es la base de esta secuencia histórica, no desaparece. El libro, la prensa gráfica no desaparece, la radio, el cine y la televisión no desaparecen, ¿sí? Se modifican y van adaptando nuevas formas que responden a las realidades sociales y tecnológicas de cada tiempo, ¿sí? El teléfono, que lo toma como ejemplo para desarrollar este análisis, ¿sí? Es un medio de comunicación interpersonal que ha tenido cambios a lo largo de los 100 años de historia, que lo ha llevado de ser un elemento de lujo, ¿sí? Una excentricidad en el siglo XIX, cuando se empezó a desarrollar como tecnología, ¿sí? Hasta transformarse prácticamente en un anexo de nuestro organismo, sin el cual hoy por hoy podríamos decir que nos costaría mucho manejarnos en el día a día con la comodidad que lo hacemos si no tenemos el dispositivo cerca. Entonces, el fenómeno de metamorfosis se va a dar a partir de 13 variables: la coevolución, la convergencia y la complejidad, ¿sí? Vamos a detenernos, después vayan a la lectura, pero nos vamos a quedar con los dos primeros conceptos. La coevolución, ¿sí? Habla de que estas 3 etapas que vimos, los 3 traspasos que se habían dado en la descripción que hicimos al principio, del lenguaje hablado, ¿sí? Al soporte, del soporte a lo digital, ¿sí? Pasando por lo mediático. Todas estas instancias, hoy por hoy, conviven, ¿no? Ninguna quedó excluida. Y la convergencia tiene que ver con esta idea, es un término bastante complejo, hay muchos autores que lo abordan de distintas maneras. Hay una manera que, digamos, es la más preponderante, que tiene que ver con, que hace foco en lo tecnológico, en el dispositivo, ¿no? En el aparato. Entonces, esa perspectiva teórica nos dice que las distintas formas que hoy conocemos van a converger en un solo dispositivo, ¿no? Si quieren, lo más próximo que por ahí tenemos a esta teoría es el dispositivo que hoy todos tenemos en la mano, que es el teléfono. Bueno, más que teléfono ya es una computadora de mano, ¿no? Cada vez la usamos menos como teléfono. Entonces tenemos una corriente teórica que corre por ese eje, ¿no? Una caja negra donde van a ir convergiendo todos los formatos, todos los soportes que conocemos hasta el momento. Y hay otra que trata de evitar el determinismo tecnológico, digamos, y que habla de fenómenos más ligados a lo sociológico, ¿no? Entonces habla de la cultura participativa o de la inteligencia social, ¿no? Dos fenómenos que se van generando y se van retroalimentando a partir de las posibilidades que la tecnología nos permite. Bueno, pero básicamente es esta idea de cómo en un ecosistema en constante cambio, ¿sí? Donde cada vez menor cantidad de tiempo aparecen nuevos agentes, ¿sí? La base que recibe esa nueva especie se acomoda, ¿sí? Y buscan un punto de equilibrio donde todos puedan desarrollarse y avanzar. Bueno, el último punto que mencionaba, el de la complejidad, él lo relaciona con la ley del caos, ¿sí? Y bueno, con otras cuestiones sobre las que no nos vamos a detener. Cosas del texto. Él menciona 6 principios que tienen que ver con la mediamorfosis. Vamos a ir deteniéndonos uno por uno, a ver si llegamos con el tiempo. Coevolución y coexistencia, ¿sí? Esto está relacionado con la convergencia que recién mencionábamos, ¿sí? Todas las formas de los medios de comunicación coexisten
y van coevolucionando dentro de un sistema complejo, adaptativo, en expansión, ¿no? Esta idea de que no hay posibilidad de pensar que el sistema alcanzó un equilibrio y que no va a haber más modificaciones, de que se cierra la posibilidad de cambios porque lo único seguro es la posibilidad del cambio, no hay otra certeza. Entonces, estar preparados para que constantemente aparezcan nuevos dispositivos, ¿sí? Y tener la posibilidad de adaptarse a esos cambios del ecosistema, porque si no la opción va a ser desaparecer, no hay alternativas. El segundo, que lo menciona como metamorfosis, ¿sí? Dice que los nuevos medios emergen gradualmente de medios antiguos, ¿no? Esta idea de que nada desaparece, y estos a su vez se adaptan y continúan evolucionando, ¿no? También sosteniendo esta idea de convergencia. Y acá vemos cómo también se va metiendo en el tema de cómo influyen este permanente cambio en el ecosistema en los discursos y cómo los medios se tienen que adaptar, los nuevos, para retomar discursos de los medios viejos y los medios viejos para ajustar su perfil a una necesidad específica del público, porque ya no tiene la posibilidad de seguir desarrollándose en las condiciones y con las reglas que lo venía haciendo, ¿no? El punto 10 tiene que ver con la propagación, ¿sí? Los medios emergentes, o sea, los medios nuevos, ¿sí? Propagan a través de lenguajes específicos los rasgos dominantes de las anteriores, perdón, de las formas anteriores de codificación cultural, ¿no? Esta idea de que nada es nuevo, nada es nuevo de manera absoluta, ¿sí? Siempre la novedad se introduce a partir de tomar como base de adaptar un formato, un género discursivo anterior y darle una característica particular a partir de la tecnología nueva que estoy introduciendo. El medio va ganando receptores a partir de replicar las características del medio anterior, ¿sí? Hasta generar su propio mensaje. En líneas generales, la característica de los medios nuevos se basan en la posibilidad de la interactividad, ¿sí? Del hipertexto y de la personalización, ¿no? Estas son tres variables que van a distinguir a los new media de los medios tradicionales, que a su vez también van a tratar de generar soportes, generar plataformas donde introducir, sin renunciar a su nombre clásico, o sea, un diario que se imprime en papel, que a su vez cuelga online un portal de noticias electrónico, digital. No deja de llamarse diario, pero si uno analiza la oferta que encontramos, ¿sí? En esa plataforma donde empieza a subir texto, empieza a subir videos, sube audios, ¿sí? O sea, muchos elementos que en el soporte original no puede trabajar, ¿sí? Lo llamamos, seguimos llamando diario a esa oferta que encontramos digitalizada, pero ya pasa a ser un formato híbrido, ¿no? El nombre es como cada vez tiene menos correspondencia con la oferta en sí. Bueno, supervivencia, ¿sí? El nuevo medio se transforma en una amenaza para los anteriores, que tienen la obligación de adaptarse para no desaparecer, algo que ya mencionamos. Como siempre, chicos, esta presentación la tienen online, ¿sí? O sea que después si la quieren repasar, independientemente de que va a estar en la clase subida en video. Profe, el año pasado cuando cursamos, la mayoría de los chicos creo que cursamos Psicología de los Medios, que, bueno, lo que nombró antes, habíamos visto McLuhan y, por ejemplo, algo que lo que estaba hablando recién, eso de no perder con los nuevos medios, las nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que era lo que es el ebook, que tenés el hipertexto, que puedes señalar, dibujar, y es como, bueno, que el libro no se pierda, pero fue como una amenaza para el libro. Sí, siempre la irrupción de una nueva tecnología se vive como una amenaza. El tema es que esa aparición genera incertidumbre, no hay certeza, o sea, nunca se sabe el límite, nunca se sabe hasta dónde va a llegar.
sin duda son mayores los fracasos tecnológicos, ¿sí?, que los éxitos. O sea, yo te puedo enumerar un montón de tecnología que se fue introduciendo. Obviamente hay una primera etapa experimental, después, una vez superado una serie de procesos, se llega a la presentación comercial, pero que llegue a comercializarse no te garantiza el éxito, ¿no? Digamos, yo trabajo mucho con música, con audio, entonces, no sé, desde el Laserdisc, que era un disco del tamaño de un disco del tamaño de un vinilo, pero digitalizado, donde vos podías ver películas musicales o recitales, hasta el mini disc, pasando, bueno, por una incontable cantidad de dispositivos, que yo muchos de esos los tengo en mi casa, digamos, tengo un museo de chatarra, aunque el dispositivo todavía funcione, digo chatarra porque ya fueron superados por nuevos adelantos, ¿sí? Digamos, Van a pasar a ser reliquia después. y sí, de hecho ya lo son, pero por eso te digo, la aparición, vos mencionás el ebook, la aparición de un nuevo dispositivo no te garantiza nada, digamos. Después hay que ver cómo evoluciona. Vos fíjate que el libro, que por ahí era uno de los objetos más amenazados, a su vez más antiguos, ¿sí? Fue dado por vencido en innumerable cantidad de oportunidades y todavía subsiste, ¿no? Una industria cada vez más golpeada por el contexto económico que nosotros tenemos que atravesar, y bueno, ahora ya un contexto, digamos, esquivo a nivel internacional, ¿sí? Pero que todavía se mantiene en pie, ¿sí? Y que sigue dando batalla, a pesar de que la lógica te diría, ¿sí?, que son innumerables las cantidades de ventajas de los dispositivos tecnológicos que te ofrece el mercado, superadores de la instancia del objeto físico, pero todavía sobrevive, todavía está, ¿sí? Y vos fíjate el fenómeno que se da con el vinilo, ¿no? Un soporte físico para almacenar música que prácticamente estaba dado de baja, ¿sí?, como, por distintos factores, ¿sabes?, es otro tema para analizar, pero cómo tiene un revival, y hoy la industria de la música tiene, no te digo que está en igualdad de condiciones el CD respecto al vinilo, pero el vinilo ganó mucho terreno después de 2 décadas de estar en el ostracismo, ¿sí? Entonces, no hay manuales, es todo ensayo y error, ¿sí? Y ya te digo, son mayores los errores que los aciertos. Lo que pasa es que cada nuevo lanzamiento, cada nueva irrupción de un dispositivo tecnológico implica un reacomodamiento del ecosistema, ¿sí?, que hace que todos los jugadores traten de entender cuáles son las nuevas reglas de juego, traten de adaptarse, ¿sí?, aunque después esa novedad vaya quedando en el olvido, sea un fracaso, ¿sí? Pero bueno, los cimbronazos son constantes. Punto 5 estamos, ¿no? Oportunidad y necesidad, ¿no? Los nuevos medios no se adoptan ampliamente solo en mérito de la tecnología, ¿no? Siempre tiene que estar la pata social, ¿sí? Los usuarios, más allá de lo novedoso, de las estrategias de marketing para vendértelo, tienen que encontrar en ese objeto una solución para determinado problema, ¿sí?, o una gratificación en el uso que garantice que se lo va a adoptar en forma permanente, ¿no? Esta serie de dispositivos que yo te mencionaba, que fueron lanzados al mercado y que después son discontinuados, se dejan de fabricar porque no tienen respuesta del público, responden a esto, ¿no? Por ahí empresas que destinan mucho dinero a la investigación y al desarrollo de nueva tecnología, que después cuando es lanzada al mercado no tiene respuesta del público, y bueno, es dinero que no va a haber no vamos a tener la posibilidad de recuperarlo, ¿no? Y después también entran los factores políticos y económicos, ¿no? Cuando hablamos de políticas, pensemos en la situación, por ejemplo, que se da en China, donde el Estado es el gran motor
de inversiones y de desarrollo en tecnología, ¿sí? No es la iniciativa privada, ¿sí? Porque es el Estado, a su vez, el principal cliente el principal demandante de esa nueva tecnología, que después va a aplicarla para el control social, ¿sí? Para, digamos, distintos factores que tienen que ver con las condiciones particulares de la organización política de China, ¿no? Que es un régimen político cerrado, con una economía capitalista abierta, ¿no? Digamos, se da un mix ahí, una singularidad muy, muy especial. Entonces, cuando hablamos de cuestiones políticas, esta quizás iba como ejemplo. Y bueno, acá está adaptaciones postergadas, ¿no? Esto que yo les mencionaba, el tramo de tiempo que Fiedler analiza como necesarios, ¿no? Él habla de una generación de 20 a 30 años para la adopción generalizada de una tecnología que, como les mencioné, si tendría que actualizar esta medición al día de hoy, después de prácticamente 25 años de publicado el libro, seguramente estos términos estarían reformulados. Bueno. Profe, perdón, no me quedó claro lo de la generación de 30 años. ¿Se refiere a la generación de la gente que acepta las innovaciones, tipo tengo que tener el tiempo necesario para que la tecnología sea adoptada, para que la tecnología... Tiene que estar 20 o 30 años en el mercado. Sí, pensá en el fenómeno de la televisión, por ejemplo. Empiezan las primeras experiencias en Inglaterra en la década del 30, en los primeros 30, ¿sí? Con transmisiones experimentales, y recién en el 60, en la década del 60, se va a consolidar como una tecnología masiva. Es cuando empieza la época de oro de la televisión, ¿no? Cuando se transforma en el medio de comunicación por excelencia, ¿no? Por antonomasia. Bueno, esto es lo que él analiza en distintos formatos tecnológicos, ¿sí? Y bueno, ya te digo, si aplicás esa regla a otros formatos, a otras tecnologías, más o menos te va a dar la misma lógica. Lo que cambia es en el contexto, la aceleración de los cambios tecnológicos que implican a que ese lapso de tiempo también se reduzca, ¿no? Pensemos que Internet como tecnología ponerle que lo datemos en los primeros 90, ¿sí? Y hasta, digamos, hoy a 30 años estamos por arriba de los 5.500 millones de personas en el mundo que prácticamente están conectadas. Digamos, hasta esa tecnología le llevó bastante, tiene una expansión limitada, ¿no? Hasta llegar al punto que hoy, digamos, prácticamente es de alcance universal, si bien después vos analizás la tasa de conectividad por regiones y Estados Unidos y Alemania están rondando casi el 90%, baja a un 80 y pico en América Latina y el resto de los continentes. En África todavía tenés regiones con una tasa del 25 o 30%, o sea, hay zonas muy atrasadas, pero el alcance prácticamente es global. Bueno, después otra de las cosas que vamos a encontrar en el texto es la clasificación de las formas de comunicación, ¿no? Y él nos va a dar tres instancias. El dominio personal, que tiene que ver básicamente con elementos de la comunicación interpersonal, el dominio de la difusión y el dominio de la documentación, ¿sí? Vamos a ver algunas cositas sobre cada uno. Ya estamos medio jugados con el tiempo de nuevo, así que si se llega a cortar, les pido que hagan el seguimiento desde el Prezi, después vamos a subir los videos, calculo que mañana vamos a poner el video online, y ya tienen la clase completa disponible en el aula virtual, ¿sí? Después, mañana pasado vamos a ingresar los videos de la clase de hoy, pero ya el resto del material está todo disponible. Entonces, bueno, esta instancia, para no perdernos, de
comunicación interpersonal, ¿sí? Tiene, según el autor, las distintas características. Es interactiva, o sea, tenemos la posibilidad de un ida y vuelta constante, es lingüístico y paralingüístico, ¿no? Todas características de la comunicación interpersonal. Se puede dar entre individuos o individuos y programas, software, ¿sí? Ingresa este dato. No está mediatizado, ¿sí? Es directo, cara a cara. Y puede ser inmediatos o demorados, o sea, podemos darle forma de manera sincrónica o asincrónica. El segundo dominio que tiene que ver con la difusión, ¿sí? Bueno, tenemos 10 minutitos nada más, así vamos a acelerar. Está relacionado con a partir del análisis histórico, en que siempre existieron mediadores, ¿sí? Que controlan la producción, la selección y la circulación de determinado contenido. No sé, a lo largo de la historia, clérigos, o sea, personas vinculadas a distintas religiones, ¿sí? Artistas, músicos, actores, maestros, políticos, podríamos agregar, ¿sí? Son los que ejercen un poder de policía respecto a la circulación de determinado contenido. Ceremonias religiosas y políticas, ¿sí? La narración pública de historia, la significación, cuando nos enfrentamos a grandes auditorios, ¿sí? Ahí estaríamos en presencia de una puesta en escena de este dominio de la difusión. Y por último, el dominio de la documentación, que va a dar cuenta de los distintos soportes, ¿sí? Sobre los que yo voy a poder guardar documentos, ¿sí? Y estos soportes van a tener que, él menciona como ventajas, ¿no? La portabilidad, la posibilidad de que yo información que vuelco sobre un documento la puedo trasladar de un punto a otro, ¿sí? La simplicidad y la confiabilidad, o sea, no es que yo tengo que estar recordando información, la tengo almacenada sobre un dispositivo X, ¿no? Y él, por ejemplo, esta idea, por ejemplo, de comparar un libro con una novela a, no sé, esta novela transformada en una telenovela o en una película que yo después voy a ver por un medio de comunicación tradicional, ¿no? Acá todavía él está haciendo anclaje en los medios tradicionales. Entonces va a decir, el documento es como un auto, ¿no? Que yo, si necesito trasladarme de un punto a otro, me agarro la llave, me subo al auto y voy a donde quiero, cuando yo quiero. En cambio, si dependo de la difusión, ¿sí? Del broadcasting, la comparación que va a hacer es con un bus, con un colectivo. O sea, yo tengo que ver en qué momento pasa ese colectivo para subirme, ¿sí? Y no voy a tener la misma comodidad porque voy a estar dependiendo de otras variables para llegar a destino, ¿no? Entonces, él compara con esta metáfora ventajas y desventajas del soporte material al que yo tengo acceso directo contra la difusión, ¿sí? De ese mismo discurso mediante un medio masivo de comunicación. Bueno, ya estamos terminando. Entonces, pasando en limpio, es importante comprender estos cambios que se están dando básicamente en nuestro momento hoy. A partir de esta teoría podemos leer el hoy, ¿no? Entre los medios tradicionales, los medios viejos y los medios nuevos que van a cambiar de paradigma, digamos, se van a organizar sobre otra lógica, ¿no? La revolución tecnológica que estamos viviendo hoy, entonces, genera nuevas formas de relacionarnos, ¿sí? Nuevas formas de comunicarnos, que a su vez influyen en cómo manejamos la economía y en cómo circulan valores, formas estéticas y culturales. Es todo un cambio que yo menciono en la clase que tiene en el aula como revolucionario, ¿no? Y déjenme rescatar una frase que les coloqué de McLuhan en la clase, que dice que está sacada de este librito, que es, ahí se lo ven,
Ustedes escucharon seguramente la frase, el medio es el mensaje. ¿Sí? Bueno, es como la carta de presentación de McLuhan a nivel popular. Este libro, que él hace en colaboración con Quentin Fiore, que es un diseñador gráfico, se llama El medio es el masaje. Y es un libro de la década del 60 que se da en el marco de la cultura pop, donde prima mucho la imagen, digamos, es un libro muy raro, muy interesante, y que se queda con este nombre del medio es el masaje, porque cuando le hacen la devolución de la prueba, hay un error en el tipeo o en el diseño, no se sabe. Entonces, en vez de venir con el título en medio es el mensaje, llega con este título equivocado, a él le gustó y quedó así. Entonces queda como una rareza, ¿no? Bueno, en la frase que nos dice, no sabemos quién descubrió el agua, pero seguramente no fueron los peces, porque lo único que no podemos ver... Hola a todos, soy Elena. Es el elemento en que te moves. ¿Quién fue la que entró? Elena. Elena, hola a todos. Entonces, me parto de esta frase de McLuhan para decir, vivimos en medio de una revolución y muchas veces no somos conscientes, ¿no? Porque llegamos a un punto de naturalizar este cambio vertiginoso que tenemos en los dispositivos que nos rodean, o en las redes de juego que tenemos que usar para la convivencia cotidiana, ¿sí? Entonces, parto de ese punto inicial para, bueno, como les mencionaba, ir detallando algunos conceptos, algunas ideas. No sé si yo corro el video o si se escucha, pero esta publicidad, ¿tienen audio? Sí, profe. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Hola, Quijoteros. Esta es de Tinder y los chistes. Todo. El teléfono. Colgué mal este video, ahora lo voy a corregir. Lo es más corto. Pero miren esta publicidad que seguramente la vieron. Porque vimos todo. El teléfono se volvió mobile, el correo se volvió mail, internet, wifi, los mapas. Perdón, pero en 3 minutos se va a cortar esto, Cámaras Y se escucha, pero un poco mal. los autos autónomos, las casas inteligentes y las heladeras Wi-Fi. La amistad se volvió redes sociales. Las noticias tweets, las charlas WhatsApps, el levante Tinder y los chistes memes. La música se volvió streaming, el cine se volvió Netflix, las películas series, la tele YouTube y los vagos YouTubers. Pero hay un cambio. El cable se volvió fibra óptica. Bueno, es un spot publicitario, pero resume en 40 segundos un tema tan complejo como el que estamos abordando desde la teoría y desde las percepciones particulares que podemos hacer a partir de cómo nos pega en el día a día. Bueno, les dejo la clase. Repito, tienen una tareita abajo de todo que tiene que ver con este video, ¿sí? Es un VHS de los 80, tienen una consigna acá arriba, participen en el foro y vamos interactuando ahí con los comentarios y bueno, después seguimos comunicándonos por los canales habituales, ¿sí? Antes del miércoles van a tener estipuladas las condiciones del parcial, ¿sí? En el aula, y les voy a avisar por mensajería, ¿ok? Después los voy a contactar a los que todavía no confirmaron grupo, que son más o menos 10 personas, para cruzarlos entre ustedes, para avisarles quiénes son, los que están sueltos todavía, para que coordinen. Eso seguramente lo voy a hacer hoy. Y bueno, si queda alguna duda, continuamos desde el chat de esta clase, ¿sí? ¿Les parece? Bien, profe. ¿Hay alguna pregunta? Buenísimo. Ahora? Buenísimo. Profe, Sí. en el comienzo de la clase hay 3 textos señalados. Yo solo encontré 2, el tercero No. que es web. No hay texto del tercero. Ah, ok, listo. Dice 3 temas.
El de web, Perdón, entonces. el de web y medios interactivos es lo que tenés desarrollado en la clase del aula. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No. No, Profe, bueno, la cosa que hay que hacer ahora, hay que subirla al foro. Sí, la de esta clase sí.